Arratsaldeon, guztioi. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda organizada por Internacionalista Kausalanean Mugari Gabe para abordar un tema no solo de candente actualidad, sino también un tema que nos interpela directamente a todos y a todas, puesto que va a condicionar nuestro futuro más inmediato. Vamos a hablar de Palestina. Y concretamente vamos a hablar del conflicto que el sionismo creó en la tierra de Palestina cuando decidió establecerse allí. Un conflicto que nos han hecho creer que tiene connotaciones religiosas, ancestrales, cuando sabemos que es un conflicto político, contemporáneo y económico. De hecho, ya en el 7º Congreso Mundial Sionista, cuando se elige Palestina como territorio sobre el que construir el futuro Estado judío, se elige Palestina no por ser la tierra prometida, la llamada tierra prometida, sino por la ubicación geoestratégica de ese enclave en el corazón de Medio Oriente, zona de paso de todas las rutas o las principales rutas comerciales. Pero volvamos a la actualidad. El 26 de enero, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya dictaminó que era posible que Israel estuviera cometiendo genocidio. El 26 de marzo, la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados afirmó que Israel está cometiendo genocidio. Ya el 29 de diciembre, el jefe de Salud Pública de la Universidad de Edimburgo estimaba que a este paso Israel en un año iba a asesinar a 1/4 parte de la población gazatí, 575.000 personas, que iban a ser asesinadas de forma directa o indirecta. Incluso antes, el 28 de octubre, el director del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, en su carta de dimisión, afirmó que lo que Israel lleva décadas implementando sobre la población palestina es un genocidio y que Israel de facto ha creado un sistema de apartheid sobre la Palestina histórica. Es decir, una situación terrible ante la que nunca deberíamos olvidar que los principales protagonistas sobre el terreno son una potencia ocupante, Israel, y un pueblo ocupado, el pueblo palestino, tal como viene estipulado por el derecho internacional. Y ante esta dramática situación, la ciudadanía asistimos perplejos y atónitos viendo cómo la mayoría de países occidentales colabora por activa o por pasiva, por acción o por inacción, con este genocidio. Es decir, las potencias occidentales que construyeron el marco jurídico internacional lo están demoliendo a cañonazos. Asistimos, por tanto, a una situación histórica crítica, donde o presionamos para vivir en un mundo regulado por leyes mejorables, indudablemente, o caemos en un mundo reglado por la ley de la selva, donde todos y todas vamos a salir perdiendo. Por eso esta mesa redonda es tan importante, porque consideramos que la ciudadanía navarra, una ciudadanía solidaria, movilizada, concienciada, quiere saber, sus políticos, qué opinan de este conflicto, ¿no? Cómo se posicionan y qué soluciones aportan sus respectivas organizaciones políticas. Por eso queremos agradecer enormemente que estén hoy aquí con nosotros y nosotras a Carlos Guzmán Pérez del Contigo Zurekin, a Itxaso Soto Díaz de Cerio de Geroa Bai, a Irati Jiménez Aragón de EH Bildu y a Olga Chueca del PSN. Como moderador tenemos el placer de contar con una persona de reconocido prestigio profesional como el señor Jesús Barcos. Muchas gracias a todos y a todas. Cuando quieras, Jesús. Arratsaldeon, guztioi. Bueno, lo primero, agradezco la flor y el cumplido de Lidón. Y como ella decía, bueno, pues
Vamos a hablar de Palestina. Estamos hablando de Palestina desde hace meses, es ineludible, es una cuestión que está golpeando a tantas conciencias, que ha entrado en la agenda política. Precisamente hoy, bueno, es un buen día para hablar de Palestina, con ese anuncio del reconocimiento de un Estado palestino por parte del Estado español, de Irlanda, de Noruega. Esta semana también hemos, quien más, quien menos, ¿no?, por parte de la gente que puede tener más conciencia sobre esta cuestión, imaginado a Netanyahu arrestado. No sabemos si es una hipótesis fantasiosa o realmente le va a complicar la vida y los movimientos a partir de este momento. Hemos asistido con impotencia, hoy lo comentaba en la SER Ángeles Barceló, 15.000 asesinatos de niños y niñas en estos meses y parecía que no se movía nada. Bueno, pues hoy ponemos en esta mesa los planteamientos de 4 fuerzas políticas navarras, con 4 representantes, las 4 personas jóvenes. Yo creo que es también uno de los datos. Por supuesto que está... Gracias. Sí, también. Pero... Que es que estoy seguro que soy la más mayor. Incluida. Si algo también ha despertado esperanzas en estos últimos meses es la reacción de la gente joven, ¿no? El otro día hablaba con un corresponsal en Estados Unidos, me decía, bueno, faltan 5 meses para que empiece de verdad las elecciones, que es un proceso también que se demora en los distintos estados. Es demasiado tiempo, pero indudablemente puede afectar a la reelección de Biden. Lo que pasa que Trump, en este caso, pues va a tener una posición todavía más dura, ¿no? Pero bueno, es un elemento que ha golpeado y que lo hemos incorporado por parte de gente joven. Que es una lucha intergeneracional, que es una batalla en la opinión pública que afecta a todas las generaciones, por supuestísimo, pero también es un elemento que creo que es de esperanza. Y sin más, porque yo voy a tratar de hablar lo menos posible, vamos a hacer un planteamiento con 3 preguntas concretas, porque también nos parece que en estos momentos ya, después de todos estos meses, sin entrar siquiera ya en los precedentes históricos de décadas, como apuntaba Lidón, ¿no? Pero en estos meses, bueno, pues tanto los partidos políticos como los actores sociales ya pueden tener más definido qué hay que hacer, ¿no? Qué hay que hacer en este momento, en este contexto. Entonces vamos a hacer un planteamiento de barrido con 3 preguntas concretas y a partir de ahí, donde además me han pedido y ellas están con plena conciencia de que tienen que ajustarse a 3 minutos, con lo cual será una dinámica bastante ágil, y a partir de ahí ya abriremos el turno a vosotros y vosotras y yo creo que ahí, digamos, el debate fluirá ya en un planteamiento ya absolutamente abierto. Sí os pediremos, por favor, y eso ya os lo adelanto porque me han insistido, que las preguntas que lancéis, que serán recibidas aquí con absoluta interés y apertura, tal, que sean breves para dar turnos y para no... Ya entiendo que cada cual pues también se quiera desahogar, pero intentar, por favor, ser breves para que el debate pueda durar lo máximo posible. Porque aquí nos tenemos que ir a las 9, la sala tiene que estar cerrada y vamos a irnos, esa es la intención de las ponentes, pues con ideas, ¿no? Con ideas y con sensación también de aprendizaje, de esperanza o incluso también de crítica, ¿no?, a las posiciones que podamos escuchar. Sin más preámbulos, y empezamos desde Carlos, iremos hasta el otro extremo, hasta Olga. La primera pregunta. En este momento, decía, con este contexto histórico sobre lo que sabemos que ha sido el comportamiento de Israel, pero golpeados de nuevo, o estoy seguro que mucha gente de 20 años es la primera vez que en realidad se acerca a este tema. Hay que aplicar sanciones a Israel, como en el caso de Rusia, porque tenemos el conflicto ucraniano que bueno, pues emergió o irrumpió, bueno, pues eso, hace 2 años, con la comparativa es casi obligada. Y en caso de que sí haya que establecer sanciones, ¿qué procedimiento proponéis en Contigo Surekin, en este caso, Carlos,
para implementarlas y para ponerlas en marcha cuanto antes. Arratsaldeon, buenas tardes. Por supuesto, agradecer la invitación a los colectivos que habéis organizado este evento. Agradecer también la participación de Jesús. Es evidente que en estos momentos en Palestina, en la Franja de Gaza más concretamente, estamos ante una coyuntura, estamos ante un contexto de genocidio. 35.000 palestinos y palestinas asesinadas. Yo tenía apuntados 12.000, ha comentado Jesús, 15.000 niños y niñas asesinadas, más que a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra a lo largo de los años 2019, 2020, 2021 y 2022. En estos momentos hay más de 78.000 personas heridas, hay 10.000 personas desaparecidas entre los escombros y hay más de 1.700.000 palestinos y palestinas que se han visto abocados a desplazarse de manera forzosa. Es evidente que estamos ante un genocidio. ¿Qué entendemos contigo, Surekin, o cuál entendemos contigo, Surekin, que tiene que ser la respuesta de la comunidad internacional ante ese evidente genocidio? Nosotros y nosotras entendemos que la respuesta del conjunto de la comunidad internacional, de la Unión Europea y del Estado español, que es donde residimos nosotros y nosotras, tiene que ser la de la más potente presión política, diplomática, económica y comercial. En muy resumido, lo que proponemos nosotros y nosotras es un boicot al Estado israelí. ¿Y por qué proponemos un boicot? Proponemos un boicot porque creemos que la experiencia histórica nos ha demostrado, en el caso de Sudáfrica, que si el apartheid pudo ser derrotado fue principalmente gracias a las herramientas que otorgó o a la presión que otorgó al Estado de apartheid ese boicot. En el caso de Sudáfrica fue primero un boicot a las exportaciones de Sudáfrica, después hubo un boicot deportivo, se sumó una expulsión de la Commonwealth y todas esas pequeñas acciones coordinadas y prolongadas en el tiempo acabaron por abocar al fin de ese apartheid. Entendemos que en estos momentos la comunidad internacional tiene que apostar por diseñar en torno al Estado sionista de Israel un boicot similar. ¿Qué podemos hacer desde el Estado español, desde aquí? ¿Qué entendemos nosotros y nosotras que se debe hacer? Pues, en primer lugar, lo que debería decretar este Gobierno es un embargo efectivo de la compra y venta de armas con el régimen sionista. Hoy hemos tenido una muy buena noticia, como ya ha señalado Jesús, ha anunciado el presidente del Gobierno que el próximo martes 28 de mayo el Estado español, junto con otros 2 países, va a reconocer el Estado palestino. Esto es una muy buena noticia y además es fundamental porque con estos 3 nuevos Estados ya se cumpliría que más de 2/3 partes del conjunto de la comunidad internacional reconocería al Estado palestino. Son pequeñas acciones legales desde el ámbito nacional, desde el ámbito estatal, que se tienen que coordinar de muy diversas formas para que el Estado sionista de Israel, ante una coyuntura internacional adversa, acabe por poner freno a ese bárbaro genocidio que es lo que estamos viviendo en estos momentos en la Franja de Gaza. Medidas en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito deportivo. Recientemente el Parlamento de Navarra apostamos por excluir a Israel de los Juegos Olímpicos. Es una acción simbólica, pero creemos que ese es el camino a seguir con el conjunto de los países del mundo. De acuerdo. Itxaso, de Geroa Bai. La misma pregunta. Sanciones sí. ¿Con qué procedimiento, con qué agilidad y de qué tipo? Vale, eskerrik asko, Jesús. Bueno, eskerrik asko a todos los aquí presentes y eskerrik asko a la organización, porque creo que, como comentábamos antes con Lidón, es esencial tratar este tema. Vale, me gustaría recoger un segundo una de las frases que comentaba Lidón y ojalá poder tener en nuestras manos la llave, ¿no?, para lo que es el fin del conflicto. Ojalá. Y ojalá también recojo las palabras de Jesús, que bueno, pues esta orden contra Netanyahu sirva de algo. Tenemos claros ejemplos de que Israel a lo largo de toda la historia se ha ido saltando todas las resoluciones de la ONU, con lo cual en este sentido sí que, bueno, pues a nuestro pesar un poco pesimistas estamos, ¿no? Ahora me centro en el debate. En primer lugar, bueno, creo que no debemos tolerar. Creo que no debemos tolerar y desde luego nosotras no toleramos ninguna de las acciones que Israel está cometiendo en Palestina, eso que quede por delante de todo. Y en este sentido sí que debemos sancionar y debemos tener una exigencia y una responsabilidad o pedir una responsabilidad a Israel, ¿no? Eso que quede claro. Me gustaría empezar diciendo que no es una guerra, no es para nada una guerra porque no se parte de igualdad de condiciones, es un genocidio, como bien comentaba Lidón. Más que nada también resaltar que es una potencia militar con el apoyo de la
primera potencia mundial que están ejerciendo la fuerza brutal y totalmente desproporcionada con un pueblo, con lo cual partimos ya de una situación totalmente desigual, ¿no? Y luego también me gustaría comentar y resaltar que este conflicto no comienza el 7 de octubre, es un conflicto que se inicia ya en 1948 y que no parte por una acción, en este caso propuesta o realizada el 7 de octubre. Como digo, es un bombardeo, un ataque continuo y una explotación a la que está sufriendo el pueblo palestino por parte de Israel, que comenzó también y que nosotros consideramos que comenzó en el momento en el que Israel se salta todas las sanciones propuestas por la ONU, ¿no? Por ejemplo, la resolución 242, que establece que Israel debe desocupar los territorios ocupados y que reiteradamente Israel se salta la tolera. Con lo cual, sanciones sí, pero por favor que se cumplan, ¿no? Y esto yo creo que es un punto fundamental. Está muy bien sancionar y creemos que se debe sancionar, pero hay que tener una exigencia también para que se lleven a cabo y se cumplan. Como decía el compañero Carlos Guzmán, una de las principales responsabilidades, ¿no? Y uno de los principales posicionamientos que nosotras vemos clave es que desde luego España termine y cierre la comercialización de armas con Israel. Creemos que es el punto de partida inicial, más que nada porque indirectamente estamos apoyando el genocidio que se está llevando en Palestina, con lo cual creo que es responsabilidad de toda la ciudadanía que está en contra de este genocidio y nosotros como clase política exigirlo al 100%. Y este es el punto de partida inicial. También, nosotros desde Geroa Bai nos sumamos, ¿no? Y exigimos también a España que se sume en la denuncia con Sudáfrica, ¿no? Realizada en la Corte Penal Internacional. Y creemos que es esencial que se haga, igual que hoy la noticia, ¿no? del presidente Sánchez de denominar o de declarar el Estado de Palestina, también que se moje y que sea valiente a la hora de denunciar, en este caso, a Netanyahu en la Corte Penal Internacional. Y perdón, pero ya voy terminando. Casi lo has clavado. O sea, no. Bueno, pasamos a Irati Jiménez de Euskal Herria Bildu. Vale, baita ere eskerrak eman eta arratsaldeon guztioi, dakizuenez interbentzioa izango da gazteleraz, ¿vale? Decía eso, que gracias por la organización y a todas las personas por haber venido. Me sumo a las palabras de mis compañeras, que estamos ante un genocidio en el que están habiendo miles de personas asesinadas, personas presas, la mayoría de ellas menores, personas torturadas y expulsadas de sus territorios. Tal y como ha dicho Itxaso también, Israel es el país que más está incumpliendo las directrices que se dan desde la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU. Obviamente la solución sabemos que pasa por una desescalada bélica, por el diálogo y la negociación entre dos estados, por la participación, por supuesto, de la comunidad internacional, y que estamos ante una situación de un conflicto bélico en el que hay violencia y que obviamente hay una relación de poder entre ambas partes. Entonces, este es el conflicto que tenemos, por así decirlo. Las soluciones, las sanciones, es una medida. La solución única no lo es, por supuesto. Como Euskal Herria Bildu sí que valoramos establecer unas sanciones, pero también debemos recordar que las sanciones, las que al final las termina sufriendo muchas veces, es el pueblo, como ha pasado en Cuba, y eso no lo debemos de olvidar. Con esto no quiero decir que no estemos a favor de poner unas sanciones, pero creo que tenemos que hacer un favor a la inteligencia nuestra, de todas nosotras, para analizar esto como un conflicto en toda la totalidad, y que la solución pasa por las sanciones, por supuesto, pero pasa por el reconocimiento del Estado palestino, pasa por hacer también una presión al embargo la venta de armas, y pasa por apostar por declarar, como digo, de un Estado y una solución negociada por ambas partes que lleve sobre todo el alto el fuego inminente. Es que recasco. Yolga Chueca. Buenas tardes,
Arratsaldeon, yo me voy a presentar porque además Jesús nos ha dicho al inicio que dijéramos algo de nosotras y hemos entrado a tajo desde entonces, como luego mis compañeras tienen la oportunidad de volver a retomar, pues se presentan. Yo me quiero presentar porque vivo en Tudela, les comentaba antes a ellos, quiero agradecer a la organización y sobre todo todas las actividades que Yala Nafarroa por Palestina está haciendo en toda Navarra. Para mí es muy importante porque vivo en el sur y que, bueno, pues todas estas acciones que se están haciendo están deslocalizadas, que es un poco lo que decimos en muchas ocasiones que se quedan en Pamplona. Entonces, agradecer a la organización y también a Yala Nafarroa por Palestina. Yo llevo muy poco tiempo en política, nos preguntaban ellos también antes, yo no llevo ni un año. Soy trabajadora social de formación y de profesión y de vocación, pero bueno, pues hay momentos en la vida en que cuando tienes un recorrido técnico piensas que igual puedes aportar desde otro punto de vista, ¿no? Lo que sabes, yo creo que indudablemente todas las que estamos aquí lo hacemos porque pensamos que se pueden hacer las cosas de otra forma. Llevo muy poco tiempo, para lo cual no sé hasta qué punto voy a poder aportar, pero bueno, agradezco la invitación. Como decían mis compañeras, parece que hemos elegido el día para hablar de Palestina, porque hoy el presidente del Gobierno ha reconocido, ha anunciado que va a reconocer el próximo 28 de mayo a Palestina como un Estado. Ha dicho además que lo va a reconocer por 3 razones, ¿no? Y lo resumía en 3 palabras. Por la paz, porque la paz llegue definitivamente a los 2 Estados. Por justicia, porque yo creo que todas sabemos que tenemos una deuda histórica con Palestina de hace más de 50 años. Y también por coherencia, por el compromiso que el Estado español tiene con el derecho internacional humanitario por los derechos humanos. Pensamos que este reconocimiento tiene que queremos que llegue, ¿no?, al pueblo palestino como una señal de esperanza, pero también sobre todo de dignidad. Y además queremos que este reconocimiento no es el final, sino es el principio por el que tenemos que empezar. Comentaba Irati el tema de las sanciones. Yo creo que en este momento para el Partido Socialista lo más urgente, porque hablamos de sanciones y tal, yo creo que estamos todavía en un previo, ¿no?, que es el alto el fuego, proteger a la población civil y, sobre todo, el acceso a la ayuda humanitaria. Yo creo que partimos desde ahí, indudablemente. Yo es que creo que hasta que eso para mí es osado, también porque, bueno, ya os he dicho que no llevo mucho tiempo en política, hablar del embargo de compra de armas, que yo creo que llegará también. Comentaba Iratino la prudencia del tema de las sanciones, porque al final detrás de esas sanciones está el país, pero están las personas que viven en los países. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta y que sea algo muy, muy consensuado y, sobre todo, intentar ver las consecuencias que puede tener para este país. Porque lo que sí que creemos desde el Partido Socialista es que la mayor solución pasa por el diálogo. Y el reconocimiento de los 2 países, vamos a ver cómo se puede encajar el tema de los embargos y el tema de las sanciones. ¿Me he pasado? No. Te has sobrado 5 segundos. Bueno, pues ya tenemos un primer diagnóstico y voy a seguir con Olga. Ahora haremos el recorrido a la inversa y va a ser una pregunta un poco más exigente, ¿no? El diagnóstico común es compartido con distintos enfoques o distintos acentos, pero esta semana sabéis que también hemos conocido que la Universidad Pública de Navarra ha movido ficha y se ha posicionado en esta cuestión. Y además de manera muy concreta, ¿no?, frente a otras universidades de Israel que no condenen explícitamente este genocidio, esta matanza, va a cortar relaciones. Esta noticia, bueno, pues, es una forma también como institución pública de posicionarse desde Navarra hacia Gaza, hacia Palestina. Bueno, pues trasladamos este símil al propio Gobierno de Navarra y no solo en sus relaciones institucionales con actores israelíes, con empresas, con agentes de negocios, sino también cómo se tiene que posicionar el Gobierno de Navarra frente a las relaciones comerciales de las empresas navarras en estos momentos con este país. En esa doble dimensión, Gobierno de Navarra como institución, Gobierno de Navarra como
agente público con un tejido empresarial que, digamos, también tiene un comercio exterior, ¿cómo pensáis, para ir bajando también sobre el terreno, que tienen que darse los pasos desde aquí, ya no en un diagnóstico general, desde aquí, desde Navarra? La verdad es que desconozco cuántas empresas navarras están importando o exportando a Israel. No sé si alguno lo sabéis, o de las personas incluso que estén en el público. Desconozco cuál es realmente la fuerza de la importación y exportación de Navarra con respecto a Israel. ¿Sabéis alguien cuántas empresas hay en este momento en Navarra que tengan relación con Israel? Vale, es que no lo sé, por eso lo pregunto desde el desconocimiento y porque sea también algo... O sea, ¿qué ha dicho? Es que yo no lo sé. Se ha calculado, sin poner nombres a todos ellos, que por lo menos 120 empresas en Navarra tienen comercio directo con Israel, incluyendo, por ejemplo, empresas como M. Torres, que está produciendo piezas para drones que Israel está usando en Gaza. Vale, gracias, Eskerrik asko por la información, yo lo desconocía. La parte que yo puedo hablar de Gobierno Navarra y en el momento en el que estamos, yo creo que estamos más en el tema de la cooperación internacional con todo lo que es la apuesta desde la ayuda al desarrollo con UNRWA que en la parte de empresas. Realmente desconozco, no sabía que se iba a abordar esta pregunta, cómo se va a posicionar. En lo que a mí respecta, el tema de que la Universidad Pública de Navarra ya se haya posicionado y que diga, ¿no?, pues que sí que va a establecer, no va a establecer relaciones, en este caso académicas, con universidades de Israel que no condenen los ataques o que no reconozcan el genocidio, a mí me parece bien. Lo que sí que en este momento no puedo aportar, ¿qué se puede hacer a nivel de...? Lo planteo de otra manera y es correlativo al resto de intervinientes. El Gobierno de Navarra tiene que liderar ante ese grupo de empresas una respuesta o pedir o reclamar una línea de acción a esas empresas o tiene que mantenerse ahora mismo al margen? Pues insisto, o sea, no podría pronunciarme respecto a qué es reunión. A ver, yo creo que cuando hablamos de diálogo se puede dialogar con todo el mundo. O sea, yo, por ejemplo, abrir el diálogo, hablar con las empresas navarras que están importando o exportando de Israel, yo eso sí que lo veo conveniente, quizá también para generar conciencia. O sea, desde ahí lo veo correcto. En cómo deberíamos posicionarnos, Jesús, ahí es lo que no me atrevo a decir, ¿no? Si tendríamos que ir a un lado a otro. Una reunión, indudablemente que sí, porque al final esto es cuestión de ir acercándonos cada vez más posturas, es decir, que esto vaya radiando a todos los agentes, en este caso son agentes económicos, las empresas. Entonces yo desde ahí, de que haya una reunión donde se puedan, también que incluso las empresas que tienen relación con Israel puedan explicar, ¿no?, qué tipo de relaciones tienen, con quién están trabajando, yo desde ahí, por supuesto, una reunión abierta. Irati. Vale, Eskerrik asko. Bueno, lo primero, nosotras desde Euskal Herria Bildu no estamos en el Gobierno, así que esa respuesta me limito un poco más a nuestra posición. Lo que sí que me gustaría destacar es que, por ejemplo, en Nafarroa, una de las partes, has mencionado la Universidad Pública de Navarra, creo que hay que poner encima de la mesa el valor del movimiento estudiantil y sobre todo del movimiento juvenil que ha habido aquí en Nafarroa y todo lo que con ello ha conllevado a la hora de establecer diferentes políticas. También creo que tenemos que mencionar que el Parlamento de Nafarroa, si no recuerdo mal, el 2 de noviembre y la semana pasada sacamos adelante mociones, creo que importantes, en las que, como decíamos, es al final declaración política y hay muchas maneras de hacer política y de generar discursos, y el Parlamento de Nafarroa es una herramienta para ello. Respecto de las empresas concreto, agradezco la verdad la respuesta porque nosotras concretamente no sabíamos cuántas empresas puede haber y nos lo apuntamos para mirarlo mejor. Pero sí que desde Euskal Herria Bildu sí que apostamos porque podría crearse pero a nivel general, un observatorio de empresas relacionadas con
los derechos humanos y que se valore el impacto que muchas empresas tienen en territorios donde hay conflictos y donde se están vulnerando los derechos humanos, como en este caso al que nos ocupa es Palestina, pero desgraciadamente se da en muchos más lugares, y también se podría proponer algo así como un código deontológico, sobre todo para las empresas que luego reciben fondos públicos, ¿no?, que podría quedarse vinculado a ello. Pero también es verdad que tendríamos que estudiar cuál es, o sea, porque desconozco concretamente a qué empresas son las de Nafarroa, pero insisto, creo que esto es una medida que desde Euskal Herria Bildu podríamos poner encima de la mesa. Seguimos. Chaso. Bueno, yo lo que sí que creo, y contundentemente además, es que creo que el Gobierno de Navarra debe liderar el posicionamiento político. Así lo hemos hecho desde el inicio. Es verdad que Parlamento y Gobierno nos hemos posicionado firmemente en contra de la situación que ahora mismo pues atraviesa Palestina. Hemos sido un agente activo políticamente, con acciones, bien a través de proposiciones institucionales, que es verdad que desde la entrada de Vox en el Parlamento, bueno, pues dificulta, ¿no?, que se lleven a acuerdo porque siempre se posiciona en contra, pero desde el lanzamiento de declaraciones institucionales como mociones, creo que en ese sentido hemos sido activos desde el principio y hemos sido reconocidos por agentes que trabajan en el terreno, como lo es la UNRWA, como también hemos sido agente activo y también reconocido por el apoyo económico, ¿no? Es verdad que el Parlamento dotó económicamente pues de una ayuda a UNRWA y creo que es fundamental, ¿no? Hablaba la compañera Olga de pues un poco las ayudas humanitarias que hay que llevar, ¿no?, al terreno, y evidentemente estamos de acuerdo. Es verdad que ahora mismo Israel está boicoteando toda ayuda humanitaria que llega, con lo cual en este sentido es verdad que hay que tomar otra serie de medidas, pero sí que es verdad que desde Geroa Bai hemos exigido siempre desde el inicio también un alto a fuego permanente, es decir, a lo largo del tiempo, no sea puntual. Es un escenario de paz verdadera, el acceso a la ayuda humanitaria garantizada y con una seguridad para ya no solo la población palestina, sino también para todos los voluntarios. No voy a nombrar aquí todos los voluntarios que han muerto en el terreno, y sobre todo, y vemos súper importante, el restablecimiento de los suministros. Entonces, en ese sentido, como decía, creo que a nivel institucional sí que tenemos que ser un referente y sí que tenemos que pues posicionarnos como líder o en el movimiento en contra de la situación que se está dando ahora en Palestina. Es verdad, y como decía, que sí que se han lanzado movimientos políticos dentro del Parlamento a través de mociones y declaraciones institucionales. Es verdad, y aquí insisto, que nos debemos posicionar y que debemos exigir sobre todo al Gobierno central, ¿no?, que tenga una respuesta y una posición firme. Y en cuanto al tema, pues un poco de exigir a las empresas, creemos que siendo líderes, ¿no?, o dando ejemplo, pues las empresas son capaces un poco de posicionarse en este sentido, pues dentro de su raciocinio, ¿no?, valorar si deben o no deben boicotear. Es decir, nosotros como instituciones tenemos que ser firmes y sí que debemos pues mantenernos en una posición, pero es verdad que no podemos exigir que las empresas pues se decanten de una manera u otra. Y en ese sentido es un poquito lo que queríamos comentar. Cierra, Carlos. Sí, por supuesto, poner en valor el ejemplo que dio ayer la Universidad Pública de Navarra a través de esa decisión de su Consejo de Gobierno. Contigo, Navarra Zurekin Nafarroa, desde nuestra perspectiva internacionalista entendemos que sí que el Gobierno de Navarra y cualquier institución que se presuma de ser democrática debe hacer todo cuanto esté en su mano para garantizar, por supuesto, el escrupuloso cumplimiento y respeto de los derechos humanos en su territorio, pero también en la medida de sus posibilidades en el resto de los territorios del mundo. Entendemos que hay empresas de Navarra, ha señalado Richard, 120 empresas, algunas de ellas muy potentes, que en estos momentos están comercializando y están desarrollando actividad empresarial en Israel. ¿El Gobierno de Navarra puede impedirles que desarrollen su actividad comercial o empresarial en Israel? No, por desgracia, en un libre mercado no es mi modelo. No se puede hacer eso, pero sí que puede condicionar de alguna manera ese tipo de decisiones empresariales. Aquí el Gobierno de Navarra ofrece exenciones fiscales, ofrece subvenciones y ayudas económicas a las empresas, y si existiese una voluntad política y una mayoría parlamentaria para ello, se podrían estudiar reformas legislativas para condicionar la condición de ayudas o la condición de exenciones fiscales a determinadas cuestiones
cuestiones relacionadas con los derechos humanos en Navarra y fuera de Navarra. Nuestra coalición, por supuesto, abiertos a estudiar esa cuestión. Pero no solo me voy a quedar en el discurso, y sí que quería poner un ejemplo concreto desde lo local. Yo soy portavoz de Contigo Surekin, también soy militante de Izquierda Unida, y mi organización Izquierda Unida durante las 2 legislaturas pasadas gobernó el municipio de Castejón. En Castejón la empresa principal, la industria más grande es Trenasa. Trenasa es una filial de CAZ. Durante la legislatura pasada y en estos momentos Trenasa de Castejón está participando en la construcción del tranvía entre los territorios ocupados del este y Jerusalén. En aquel momento, durante la legislatura pasada, casualmente el alcalde de Castejón, compañero mío de Izquierda Unida, había sido trabajador de Trenasa, en aquel momento estaba en excedencia, había sido delegado sindical de comisiones obreras y había sido presidente del comité de empresa. Durante la legislatura pasada, los compañeros de BDZ nos pidieron que, por favor, Izquierda Unida, intentásemos echar una mano a BDZ y intentar crear un foro de diálogo en Castejón con los y las trabajadoras de Trenasa para explicar qué es lo que estaba haciendo su empresa y cómo repercutía la situación de la población gazatí y de la población palestina. Nosotros y nosotras, por supuesto, con el alcalde y trabajador de Trenasa a la cabeza, organizamos con BDZ, veo aquí a Ricard, que participó en aquella asamblea, una asamblea abierta a trabajadores, familiares de trabajadores y trabajadoras de Trenasa de Castejón, y allí se les explicó en primera persona qué suponía el trabajo que estaban realizando a la población palestina. Además, con datos económicos que aportó BDZ, se les explicó que una empresa como Trenasa, con la cartera de clientes que tiene, perfectamente puede renunciar sin ningún tipo de problema económico al establecimiento o al desarrollo de esos proyectos en Palestina. Carlos, vamos por no cortarte, pero por lo menos para que no nos dejes también sin el final. Brevemente. ¿Cuál fue la recepción de...? La recepción del conjunto de trabajadores, de trabajadoras y de las familias de los trabajadores y de las trabajadoras, de las delegadas sindicales, de todos los sindicatos que estuvieron en esa asamblea abierta, fue muy positiva. Yo entiendo que hay que hacer esa labor pedagógica, por supuesto a nivel institucional, pero también a nivel social. Allá donde exista una posibilidad, creo que nos tenemos que comprometer a llevar este tipo de discursos y hacer ver a la sociedad que nos tenemos que comprometer, que no solo vale con los discursos, pero que también tenemos que intentar poner ejemplos positivos, que es posible hacerlo. Tercer y último turno, tercer y último barrido, ahora en dirección contraria. Recogemos otra vez con Carlos y ya terminamos y abrimos ya el debate abierto, valga la redundancia. Bueno, cabe entender políticamente, incluso socialmente, que estos meses, bueno, desde luego han faltado reflejos, bien, pero nadie también tenía un oráculo y que se ha ido aprendiendo o se está aprendiendo sobre la marcha, ¿no? A base de sumar indignaciones y capacidad de asombro ante lo que está sucediendo. Y que, por lo tanto, una institución como el Gobierno de Navarra debería también tomar nota, no solo ante esta cuestión, sino para futuras desgraciadas ocasiones venideras que puedan asemejarse, que puedan poner en jaque también a los derechos humanos de forma masiva. Y, de hecho, con los precedentes que tenemos, sabemos que pues cada X años asistimos a estallidos de este estilo, ¿no? Lo que pasa es que aquí, en este caso, estamos hablando de Israel, donde los negocios y la circulación y las relaciones de Occidente con Israel no es con un país, por ejemplo, africano, ¿no? Con Ruanda, por ejemplo, hace 30 años. Entonces, en este contexto, y con lo que habéis dicho, ¿entendéis oportuno revisar, poner algún tipo de cláusula adicional a la hora de la contratación pública? ¿Algún tipo de cláusula que salvaguarde el cumplimiento de derechos humanos a la hora de contratar? ¿O entendéis que la ley actual, bueno, pues eso, tal como está funcionando el Gobierno de Navarra y tal cual es la inercia, bueno, pues en líneas generales está absolutamente consabido que no, como Gobierno, no se trata con países que vulneran los derechos humanos? Carlos. Sí, yo un poco creo que ya lo contestaba al principio de la intervención anterior. Yo creo que cualquier institución que se considere democrática tiene que intentar, a través de sus políticas, garantizar el respeto de los derechos humanos en su territorio y allá donde pueda. En estos momentos la legislación no
conlleva, no contempla que, por ejemplo, un instrumento, una herramienta puede ser la concesión de ayudas o la concesión de exenciones fiscales al cumplimiento del respeto de los derechos humanos en otros territorios, si existiese una mayoría política parlamentaria que permitiese un cambio legislativo, nosotros y nosotras estaríamos abiertos a analizarlo, a estudiarlo y, por supuesto, a aprobarlo. Creemos que la paz la debemos entender como la única herramienta para la convivencia fraterna de los pueblos del mundo. No vale con que que estemos satisfechos y satisfechas, porque aquí en Navarra, porque en el Estado español, más o menos, tengamos un Estado democrático de derecho que dice la Constitución más o menos constatable, sino que, como en mi caso, en el caso de Contigo Surekin, como formación internacionalista, aspiramos a que ese respeto de los derechos humanos vaya a lo largo y ancho de todo el planeta. Y sí que estaríamos dispuestos y dispuestas a que se analicen ese tipo de modificaciones legales para que vayan ese respeto de los derechos humanos en las relaciones y los intercambios comerciales de empresas navarras o empresas españolas que reciben algún tipo de ayuda del Gobierno de Navarra o del Gobierno del Estado español se condicione. Nosotros sí que seríamos favorables. Chaso. Gracias. Bueno, yo básicamente recojo las palabras que dice Carlos, ¿no? Creo que los derechos humanos pues, es la base fundamental y el principio que lo mueve todo y, por lo tanto, debemos garantizar que se cumplan en todos los ámbitos, ¿no? No solo es exigible a Israel, quiero decir que es la base que se debe exigir a todos los convenios, a toda la contratación pública, ya sea de empresas extranjeras, en este caso provenientes de Israel, incluso aquí mismo, ¿no? Entonces yo creo que los derechos humanos deben ir por delante de todo. En este sentido, igual que comenta el portavoz Carlos, pues sí que vemos, ¿no?, revisable una legislación que ponga por delante el cumplimiento de los derechos humanos. Es evidente. Seguimos. Yo, si me lo permites, también voy a coger una parte de la introducción de tu pregunta, que has mencionado que políticamente y socialmente ponemos los temas encima de la mesa y que vamos aprendiendo sobre la marcha. Creo que eso es verdad, pero también es cierto que en Nafarroa aprendemos mucho de la experiencia y estoy segura que múltiples de las personas que estáis aquí, que aún hay experiencias, tenéis experiencia en la importancia de la lucha que ha habido en la calle para transformar la política. Y ahora mencionabas esa parte de la contratación pública. Igual ahora también la calle, que ha cogido un papel muy importante en este momento con Palestina, también ha de poner encima de la mesa esa necesidad de las cláusulas en la contratación pública. Aquí también me sale un poco la vena formación del derecho, y la contratación pública es competencia estatal, la base. Entonces, creo que aquí también, como Nafarroa, tendríamos que ver cuáles son nuestras competencias concretas para poder desarrollar en la contratación pública estos aspectos. Y para responder ya así a lo que has preguntado, creo que hago referencia a lo que he hablado antes y sí que se podría exigir un código deontológico, valorar el impacto de las empresas en el respeto a los derechos humanos y como también ha dicho Carlos, creo que eso es algo fundamental en todo el ámbito empresarial y de la contratación. Vale, a ver, yo creo que todos partimos de la premisa de lo que es el respeto a los derechos humanos y teniendo eso en cuenta, yo lo que tengo dudas de cómo se puede aplicar, ¿vale? Porque cuando hablamos de contratación pública, como decía Irati, el contexto de contratación pública que podemos tener en Navarra, no sé, ¿qué margen de influencia podríamos tener en la contratación pública con otras empresas, ¿no? Quiero decir, pues que estamos hablando, en este caso, siempre de otros países que no son en España. Yo no lo sé si quizás tendríamos que empezar por que efectivamente todo lo que son las cláusulas sociales de la contratación pública se cumpliesen. Perdonar que os diga, quiero decir, porque habría que revisar temas de discapacidad. O sea, que me parece muy bien lo que decimos, pero me parece mucho más próximo que en la contratación pública se cumpliesen las cláusulas sociales que deberíamos cumplir. No quiero quitar la fuerza que puede tener lo que estamos hablando de otros países que debiéramos tener en cuenta, pero de verdad que empezaría porque en la contratación pública se cumpliesen las cláusulas sociales que deberíamos estar cumpliendo. Y desde ahí, por supuesto, lo que hablamos de código deontológico, lo que pasa es que me parece lejano que la contratación pública del Gobierno de Navarra llegue a
a tan lejos. Yo soy más de trabajar desde lo cercano, y lo cercano es cumplir lo que tenemos más a mano. Como le han sobrado segundos, me pedía Itxaso una coletilla. Sí, perdón. Yo, al hilo de lo que decía en este caso Irati, es verdad que bueno, pues las políticas en este caso son estatales, pero bueno, no podemos olvidar que aquí tenemos partidos políticos, justo aquí representados, que tienen influencia en Madrid, con lo cual creo que también es exigible a nivel de Madrid, oye, pues negociar esta partida, ¿no? Quiero decir, si se negocian otro tipo de circunstancias, también poder negociar, en este caso, bueno, pues tener un poco más de autonomía en este sentido. Muy bien, pues yo creo que hemos cumplido francamente los tiempos. Ahora damos paso ya a un debate, a la participación de vosotros y vosotras. Os animamos a presentaros. Por favor, os pedimos eso, síntesis y preguntas directas para que esto discurra. Yo os propongo, por ejemplo, a modo de sugerencia, tenemos una persona que ha quedado ahora, por ejemplo, para abordar en vísperas de las elecciones europeas, bueno, pues qué papel está jugando la Unión Europea, ¿no? Recordaremos aquí todos y todas las primeras palabras de Ursula von der Leyen. ¿Cómo ha evolucionado el rol que ha jugado la Unión Europea estos meses? El papel de Josep Borrell también en ese sentido. En fin, no solo es una cuestión de Estados, sino es una cuestión de un club de Estados, ¿no? Por lo menos en lo que se refiere a la zona de influencia más próxima. Pero eso, damos paso ya a la primera pregunta. Bueno, lo primero, muchas gracias a los organizadores y a los que estáis interviniendo aquí. Yo me presento muy brevemente. Bueno, soy Antonio Urbina y profesor de la UPNA y estoy en la Red Universitaria por Palestina, que ya nos organizamos muy al principio de los ataques. Simplemente comentaros que la red se ha ido consolidando en más de 40 universidades, que uno de los actos que se organizó fue la presentación online por parte de Francesca Albanese del informe Anatomía de un genocidio, con lo cual ya adelanto que la posición nuestra es claramente que lo que hay ahora mismo en Israel está cometiendo es un genocidio. Ese informe es de Naciones Unidas y tiene las pruebas suficientes que van a dar fundamento al fiscal de la Corte Penal Internacional, pero también al procedimiento que lleva a cabo Sudáfrica, que es en otro tribunal, no debemos confundir ambos, con suficientes pruebas como para que esto avance. Y luego quería también agradecer a los estudiantes, porque yo creo que han sido ellos, al salir con las tiendas, no solo aquí, sino en todo el mundo, en unos sitios mucho más duramente reprimidos, jugándose incluso la expulsión de universidades, como ha sido en Estados Unidos, y aquí, sin tanto grado de confrontación, pero con la valentía de salir con las tiendas, pues han sido un aldabonazo. Y yo creo que hay que agradecerles todo ese esfuerzo que han hecho y que han puesto, bueno, han bajado la edad media de las actividades que veíamos últimamente de más compromiso, y yo quería agradecerles enormemente eso. Y para acabar, decir que no solo estamos en la fase de denuncia del genocidio, sino también una cosa que recogía la declaración de ayer del Consejo de Gobierno de la UPNA, es la parte de solidaridad. Es decir, y esa es la pregunta un poco, ¿no? Israel ha destruido con un claro objetivo de genocida la parte cultural y educativa, es decir, no solo se ha destruido las instalaciones sanitarias, sino también las universidades de Gaza las han bombardeado, las 7 que había, han destruido las bibliotecas, han destruido los centros educativos, porque eso saben que es parte de cómo se elimina un pueblo, es eliminando su cultura y su posibilidad de educarse. Entonces, la parte de solidaridad, la UPNA va a iniciar unos programas de acogida, en la medida de lo posible, de estudiantes y de académicos que puedan necesitar, por su persecución en este momento, salir a ofrecerle la posibilidad de permiso de refugio y darles continuidad, pues, a su vida de estudiantes, académica, hasta que puedan volver, porque el objetivo es también que puedan volver. Eso es muy importante. Y yo creo que la pregunta es, bueno, ¿qué opina el Gobierno, los partidos que estáis en el Gobierno? ¿Qué opina de los que estáis en la oposición? ¿Qué acciones se van a tomar en solidaridad? No solo la denuncia del genocidio, sino la solidaridad con Palestina. En cuanto a acogida, posibles proyectos, por ejemplo, se habla de romper relaciones académicas, en nuestro caso académicas, pero de empresas con Israel.
que políticas de establecer relaciones con las instituciones académicas palestinas, en nuestro caso, o con empresas de Palestina, ahora que con la cobertura legal de reconocimiento del Estado palestino, que es importante, puede facilitar esas relaciones económicas con la economía palestina, etcétera, ese tipo de cosas. ¿Alguien? Vale, muchas gracias por tu pregunta. La verdad que, bueno, yo creo que es un tema que a nivel Parlamento, hablo de Parlamento, que nosotros somos representantes de Parlamento, no hemos tratado, pero que es evidente que vamos a llegar a un punto de encuentro, ¿no? Los aquí presentes estamos totalmente de acuerdo por restablecer relaciones con Palestina y sobre todo de ayuda a Palestina, ¿no? A nivel de grupo parlamentario es verdad que nos reunimos con UNRWA y sí que propusimos un tema de acogida, en este caso no tanto de estudiantes, pero sí de menores, y hay un problema con, en este caso, temas de visados, pasaportes, están bloqueadas las fronteras y de momento no es viable la salida de personas de Palestina. Con lo cual, este tema sí que está encima de la mesa, es un tema que está parado a nivel pues, político que no excede nuestras fronteras y nuestro ámbito. Sí que es verdad que desde el Parlamento se trabajará, yo creo, por lo que digo, porque realmente estamos concienciados con este tema y la mayoría progresista está por la labor, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, como ya sé que me repito, pero es verdad que en esa parte estamos tranquilos porque llegaremos a un punto de encuentro seguro. Carlos. Sí, yo más que darte ninguna respuesta, lo primero que quiero hacer es felicitar y agradecerte como representante o como miembro de la UBNA de la decisión tan valiente y tan acertada y tan coherente que adoptó el Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra ayer. Yo, mira, casualmente hace un par de semanas, junto con la compañera Irati de Bildu y otros parlamentarios y parlamentarias, estuvimos en los campamentos refugiados saharauis y ahí en primera persona vimos lo necesario de garantizar un sistema educativo soberano para garantizar la propia existencia de un pueblo. En ese caso era el pueblo saharaui, pero en estos momentos esa coyuntura o esa necesidad es imperiosa también en cuanto al pueblo palestino. El objetivo de Israel es aniquilar, es duro, pero hay que decirlo, aniquilar a todos y cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas palestinas para acabar con el pueblo palestino, y es fundamental que en este caso, desde el Estado español, desde Navarra, una vez que se reconozca oficialmente el Estado palestino, se establezcan todo ese tipo de protocolos y de actuaciones colaborativas entre centros educativos del Estado español, de Navarra, con Palestina, programas de intercambio de profesorado, de alumnado, de acogida, porque a nivel educativo el que el pueblo palestino, el Estado palestino tenga un sistema educativo soberano, importantísimo para garantizar la viabilidad futuro de su Estado, les debe preocupar a ellos, pero también nos debe preocupar al conjunto de la comunidad internacional, no desde una visión imperialista o colonialista, sino de apoyo y poner todos nuestros medios al servicio de ese sistema educativo que tienen que construir ellos para garantizar su futuro. ¿Alguien más quiere? Sí, yo agradecer, sobre todo porque me parece muy importante lo que has dicho del movimiento estudiantil. Muy interesante que estéis en esa red, pero yo creo que los estudiantes creo que nos ha movido un poco a todos, ¿no? O yo hablo en primera persona, quizá porque nos hayan remontado pues, a esa época que realmente y parecía que estaban como parados, ¿no? Que a veces hablamos de que la juventud tal, bueno, pues la juventud yo creo que ha estado mucho más a la altura posiblemente que alguno de nosotras. Yo creo que pasa también todo por un tema de relaciones internacionales, todo lo que estáis comentando de visados y todo eso. No podría ser tema de refugio que comentas, porque una vez que eres refugiado ya no puedes volver a tu país, y yo creo que lo que tú pretendes y lo que todos quisiéramos es que la gente pudiese volver a su país con plenas garantías de poder tener allí una vida digna. Entonces, depende en qué términos esté. Vale, a ver, pero normalmente cuando solicita refugio y asilo, bueno, si está en un contexto muy concreto, ¿vale? O sea, podemos hablar del caso de Ucrania, de diferentes casuísticas y está reconocido como tal. Sí, por eso digo que aquí entra tema mucho de relaciones internacionales. Yo, claro, en este sentido a Navarra nos veo pequeños. Entiendo que cuando el Gobierno de España se ponga en todo el engranaje de relaciones internacionales, entiendo que ahí no habrá ningún problema, como se ha hecho, insisto, pues con Sáhara, con Ucrania, con otros países a los que sí que se ha hecho acogida
pero con un contexto no igual a refugio. Se ha hecho en otra terminología, o al menos así lo entiendo. Yo me he tomado refugio como tal, como no retorno, no era el caso. Lo que quería decir que habrá que ver en qué fórmula se puede hacer esa acogida mientras se puedan volver a su país de origen. Desde ahí. Gracias. Y yo también quiero sumarme a las palabras de agradecimiento que han hecho, sobre todo de traer aquí el movimiento estudiantil, pero me parece reseñable que cuando es el profesorado el que reconoce la labor del movimiento estudiantil, se sale un poco de esa labor paternalista que a veces se da, y desde ahí mi agradecimiento. Tal y como ha dicho mi compañero Carlos, pudimos ver en los campamentos de personas refugiadas saharauis como el valor de la cultura y de la educación, pero también en Euskal Herria sabemos que supone mantener la educación, la cultura, para mantener a nuestro pueblo vivo. Entonces, creo que desde ahí es muy importante mantener los proyectos de cooperación y la ayuda humanitaria, por supuesto, pero también creo que el acompañamiento que nos corresponde es un acompañamiento para el empoderamiento del pueblo palestino en este caso, y de generar sus propios recursos que les permita sobrevivir, porque ahora es lo que tienen que hacer, sobrevivir y vivir. Y nosotras en lo que estamos desde Euskal Herria Bildu es en acompañar y en intercambiar esos saberes políticos que se han desarrollado. Buenas tardes. Yo me llamo Carlos, colaboro con el movimiento también en este momento de solidaridad con Palestina. Yo quería contar una cosa que a mí me ha pasado en esta historia. Yo creo que es mucho mejor hablar de lo que nos pasa que de las teorías. Y me parece que los partidos políticos estáis un poco por ahí. Este tema, el tema de Palestina, lleva mucho tiempo, ¿no? Hace ya meses, dada la situación que había, dije, bueno, ¿y yo a nivel personal qué puedo hacer? Pues yo me puedo poner en contacto, por ejemplo, con CAF, una empresa que colabora con el apartheid, con todas las letras mayúsculas, con el apartheid del pueblo palestino. En Internet está el correo electrónico del comité de empresa, dirigido por Bildu. Dirigido la mayor parte de sus comentarios de Bildu. Les mandé un montón de correos electrónicos sin respuesta. Sin respuesta. Entonces, estos son los planteamientos que no se pueden consentir. Es decir, si queremos solucionar algo, lo que hay que hacer es mojarse, ¿no? Si no, pues dentro de un año montaremos otra de estas y me parece que estaremos pues tibios, como ahora. Por alusiones, creo, ¿no? Vale. Estaba anotando otras cosas. ¿Me puedes repetir concretamente cuál es tu petición concreta? Mi petición concreta es lo que se ha dicho tantas veces. CAF es una empresa del País Vasco que colabora con el apartheid. Se ha solicitado millones de veces que se retire de ese proyecto. Vale. ¿Y dónde vinculas ahí a H. Bildu? Lo pregunto desde el desconocimiento, porque no... Pues que el comité de empresa, vale, así figura, en Internet, lo dirige, la mayoría es de Bildu. Vale, las personas que dirigen el comité de empresa son de H. Bildu, entiendo que es lo que estás diciendo. Vale. Estaba apuntando algo que... Sí, es Lab. ¿Qué es Lab? Ah, vale. Vale, entonces, yo por Lab no hablo. Vale. Bueno, lo que sí que me sale decir es que, bueno, has dicho que hablamos de lo que nos pasa. Nosotras, o yo por lo menos aquí, estoy representando a un conjunto de personas, y todo lo que nos pasa es político, porque lo personal es político, y eso es algo que hemos aprendido del movimiento feminista. Entonces, sí, las teorías son muy importantes, pero a esto también le ponemos emocionalidad, y también nos cuesta hablar de este tema con la responsabilidad que ostentamos. Y creo que eso es... creo que me sale decirlo. En la petición que haces, creo que, o sea, lo único que puedo decir es poner en valor el trabajo y lo que haces, porque, como he dicho antes, lo que pone en movimiento es la calle, y las peticiones que se hacen son en la calle, y eso es lo que va a activar y lo que va a hacer, por supuesto, con la responsabilidad política en cada caso y en cada lugar. Y el comité de empresa, o está en este momento CAF, tendrá una parte de responsabilidad que asumir, y seguro que hay
hay una opción de hacer las cosas de otra manera y que sea más acorde a los ideales y a los valores que defendemos. Salvo que tengáis ganas de intervenir, si no, por pasar a Carlos. Yo, muy brevemente, compañero, yo ya te he comentado que la experiencia de Trenasa de Castellón, yo sé que el comité de empresa, porque lo viví en primera persona, se involucró, se reunió, hizo la labor pedagógica dentro de la fábrica. Creo que eso es lo que tenemos que hacer en este momento todos y todas los amigos y las amigas del pueblo palestino, hacer esa labor de hormiguita, de pedagógica en los distintos ámbitos, y en el ámbito de las empresas que trabajan en Israel, lo mismo. Ahí a veces costará más, costará menos, pero hay que ser valientes y hacer ese tipo de trabajo, porque es fundamental. Te felicito por tu acción personal, pero creo que es una labor que nos concierne al conjunto de la sociedad. Sí, yo quería hacer un par de preguntas para quien las quiera contestar. La primera tiene que ver con algo que se ha mencionado, es fresquita, el anuncio por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del reconocimiento del Estado palestino para dentro de unos días, junto con algunos otros países, ¿no? Algo que, bueno, desde mi punto de vista tiene un valor positivo neto, ¿no? Evidentemente, porque supone, bueno, lo que todos sabemos. Pero en cualquier caso también hay que decir que se corre el peligro, porque la historia de este conflicto es una historia de muchas palabras y pocos hechos, es una historia que en última instancia condesciende con el proceso que se ha desarrollado en Palestina, de expulsión de cientos de miles de millones de refugiados que tenemos ya hoy, de ocupación de tierras, de asesinatos, etcétera, etcétera, ante lo que por parte de Occidente en general y del Estado español también en particular, lo más que se ha llegado a decir han sido palabras, ¿no? Entonces, cuando se habla del reconocimiento del Estado palestino, cualquier Estado yo creo que tiene tres patas esenciales sobre las cuales apoyarse. Una es el territorio, otra es la población y otra es la soberanía. Entonces, cuando se habla de esto, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Al queso de Gruyère, que es hoy Palestina, con una franja de Gaza absolutamente destruida, una Cisjordania atravesada de cantidad de checkpoints, de carreteras, de muros, etcétera, etcétera? ¿Estamos hablando de este territorio o estamos hablando del territorio que ya era en principio un tanto injusto también, pero cuando la ONU reconoció, después de marcharse los británicos de allí, la existencia de esa realidad, ¿no? Allí, de todo el territorio que hoy ocupa Israel y Palestina, pues un 43% creo que era, correspondía al Estado palestino. ¿Estamos hablando de ese territorio o estamos hablando del territorio actual? Cuando hablamos de un pueblo, del pueblo palestino, ¿de qué pueblo hablamos? Únicamente de la población que vive hoy en Gaza y Cisjordania. Estamos hablando también de los millones de refugiados que están en el exterior y que están en el interior también, ¿no? Porque si pensamos racionalmente que esa población tiene derecho a venir y que puede venir y que está deseando venir, lo que tenemos que decir también es dónde se va a ubicar, si en sus antiguas tierras, si los que las ocupan tienen que salir de ahí. Es decir, el reconocimiento del Estado palestino exige hoy en día a la comunidad internacional y sobre todo a Occidente que deje de hablar en términos generales y abstractos y hable de cosas concretas, ¿no? Y la tercera, la de la soberanía. Hoy la soberanía supuesta de la Autoridad Nacional Palestina pues es mínima y está sometida por completo a las imposiciones que vienen desde Israel, ¿no? Entonces, en relación con esto, bien, esto es positivo, pero, claro, hace falta que se hable más en concreto por parte de los partidos y por parte de todo el mundo en relación con qué es lo que se está planteando hoy en concreto, de qué Estado palestino estamos hablando hoy en concreto y qué Estado palestino en concreto queremos que se construya. Y la segunda pregunta, perdonad esto, ha salido a relación también la importancia que tiene el diálogo y la negociación en cualquier conflicto. Perdón, no sé si se ha oído. El diálogo y la negociación. En cualquier conflicto esto es evidente que son estas herramientas que deben utilizarse. Pero, claro, se ha dicho también que la desigualdad existente entre las dos partes, dialogantes y negociantes, es inmensa. Es decir, quienes, caso de dialogar y caso de negociar, los entes que van a estar allí se encuentran en una situación de desigualdad extrema, total.
Entonces, esto también puede convertirse, con el carácter positivo que tiene, sin duda alguna, pero puede convertirse en una trampa en la cual se busque encajonar a lo que son hoy las justas reivindicaciones del pueblo palestino. Porque también es cierto que a lo largo de estos 80 años, ¿no?, de historia, se ha dialogado y se ha negociado y se han incluso en algunos momentos llegado a acuerdos, y todos ellos, de modo absoluto, han sido estas negociaciones y estos acuerdos pisoteados por el Estado de Israel con el consentimiento de todo Occidente. Sí, termino. El ejemplo de la universidad a mí me ha parecido muy ilustrativo. Es decir, para romper esa situación de desigualdad hace falta dos cosas. Una, solidaridad con los unos, y la otra, rebajar sustancialmente, ¿no?, el nivel de poder que tiene la otra parte. Y en esta segunda parte, la necesidad de impulsar un boicot generalizado a todo lo que sean las relaciones con el Estado de Israel a mí me parece esencial, ¿no? Y no me sirve el hecho de que esto puede redundar en perjuicio de la propia población palestina, porque es desde sus organizaciones sociales y no desde una autoridad palestina corrupta, desde donde se está impulsando precisamente esta campaña de boicot. Bien, como son dos preguntas, intervenís, podéis entrar desde un lado y desde el otro. En general, yo me quedo con la idea eso de decir, bueno, más allá de este anuncio que tiene relevancia en sí, lo ha dicho Sabino, claro, aparecen dudas y aparece la letra pequeña y aparece la situación arrasada de todo un pueblo, y el día de mañana y el día de después, cuando consumimos la información a toda velocidad, el reto ahora mismo es mayúsculo y no sé si un laberinto donde hay mucho riesgo de perderse. A ver, yo creo que todas las que estamos aquí compartimos, y todos, que desde luego Netanyahu, yo creo que un proyecto de paz para Palestina no sé si lo tiene. Claro, a mí me parece que es una premisa importante. Lo que sí que hoy se recogía en El País, me la pasó la compañera, a ver, yo creo que desde la parte tanto de Josep Borrell, que habéis dicho antes, como de Pedro Sánchez, yo creo que han hecho una labor pedagógica y de intentar dentro de la Unión Europea y de ir convenciendo poco a poco a sumarnos a este proyecto de Palestina. Salía publicado, os voy a leer textualmente, ¿qué territorio reconoce España? Un poco por si puedo responderte en la línea que tú estabas comentando. Para Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la Complutense, en anuncio deja dudas por responder. ¿En qué territorio de Palestina se reconoce al Estado palestino? ¿En la línea verde, frontera de facto, de 1947 a 1967 o en otro? Y entiende que si España encomienda en efecto al Consulado General de Jerusalén la representación diplomática de España en Palestina, eso significa que lo hace en territorio ocupado. ¿Seguirá España pidiendo permiso a Israel, potencia ocupante, para acceder a los territorios del Estado de Palestina, u obviará el trámite como han hecho el Papa y jefes de gobierno? Se plantea el experto. La catedrática de Derecho Internacionalista Cristina Hortázar apunta que, por lo general, los estados que reconocen a Palestina lo hacen de las fronteras anteriores a 1967. Eso es un poco lo que venía recogido hoy, pero yo creo que la pregunta que tú haces es algo que todas tenemos encima de la mesa. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de reconocer al Estado palestino? Yo no sé si esto nos da un poco de luz. Creo que en días posteriores, hasta que se reconozca, entiendo que ahora me parece que la noticia ha sido hoy el reconocimiento, y yo creo que a partir de ahora nos van a surgir lo que te dices, ¿qué estamos reconociendo? No, creo que no te he respondido, pero es... Carlos, bueno... Sí. Yo voy a intentar ser breve porque contestar a Sabino casi hasta impone. Yo creo decir, en esta cuestión hay una cuestión clave para poder partir a una solución de futuro. La primera es el fin del apartheid y el fin de la colonización. Eso es fundamental. Lo has explicado tú muy bien, Sabino. Hoy lo que ha hecho el Gobierno de España, lo que anuncia el Gobierno de España es un hecho simbólico, necesario, importante. Ya más de 2/3 partes de la comunidad internacional reconocen al Estado palestino de manera oficial. Pero ahora lo que hay que materializar es
ese Estado palestino, en qué lo sustentamos como Estado español. Yo voy a dar mi visión, mi opinión y lo que defendemos nosotros y nosotras. Entendemos que hay dos soluciones posibles. Una, un único Estado laico que garantice los derechos humanos al conjunto de la población del territorio histórico desde el río hasta el mar, o la solución de los dos Estados. Yo incluso llego a tener hoy dudas si es posible, por los incumplimientos históricos de Israel y su acción colonizadora, si se puede materializar esa solución de los dos Estados, que es la que defiende mi formación. Nosotros y nosotras entendemos que el territorio que tiene que constituir la parte palestina de esa solución de los dos Estados es los territorios previos a la guerra de los 6 días de 1967. El reparto que se hizo, esa estructuración, ese dibujo de fronteras que se hizo en 1949 a través del armisticio árabe-israelí. Entendemos, contigo Surekin, Izquierda Unida en este caso, que soy yo representante de Izquierda Unida, que esa debería ser la base sobre la cual estructurar ese Estado palestino y esa solución de los dos Estados, pero que lamentablemente a día de hoy, por la labor colonizadora de Israel, incluso creo que es difícil de que se pueda llegar a materializar. Pero esas serían las fronteras que defendemos nosotros y nosotras. Y yo, si puedo añadir, sí. Cuando hablamos de negociación, obviamente la situación, ponemos en contexto, no es en la misma posición, en igualdad, gracias Olga, y ahí es donde, y eso lo tenemos que tener súper en cuenta, no estamos en la misma situación, hay diferentes posiciones, necesitamos impulsar y reconocer a Palestina, y la comunidad internacional tiene que hacer ese trabajo para hacer la presión respecto de Israel y para subir a Palestina en esas negociaciones. Hay violencia, hay mucha violencia, no se puede negociar de esta manera, por eso primero pasa por la desescalada y ahí también hay que negociar. O sea, es por dejar claro que obviamente la negociación no es como sin ser conscientes de lo que hay. Y respecto a las sanciones, obviamente lo que yo quería decir es que tenemos que ser inteligentes cuando hablamos de las sanciones y tenemos que saber qué sanciones van a afectar a las personas como tal y qué sanciones pueden ser las que podemos tomar, las que podemos llevar a cabo, y porque tampoco podemos decir vamos a imponer sanciones cuando luego no tenemos los medios para llevarlos a cabo. Entonces, zintzoak izan esango dut euskeraz, bale? Zintzoak izan gaitezen gure buruarekiko, eta goazen errealitateak diren gauzak planteatzera eta aurrera eramatea. Decía que vamos a ser honestas con nosotras mismas y vamos a proponer, por lo menos desde las personas que estamos aquí, cosas que se puedan llevar a cabo. Un último aporte. Evidentemente comparto la reflexión de Sabino. Sí que es verdad que hay que reconocer un Estado de Palestina libre, con poder de autodeterminación y sobre todo velar y garantizar que Israel no tenga ni poder ni acción, ¿no?, en el territorio palestino. Eso creo que es fundamental. Lo cual ya es... vamos. ¿Hay más preguntas? Al fondo. Sí, soy Richard de BDZ. Tengo dos preguntas específicamente para Olga y para el PSN. La primera pregunta tiene que ver con la enmienda que incluyó en la resolución que aprobó el Parlamento, si no me equivoco, el 16 de mayo. Y hablaba yo creo que en 3 líneas mencionaba el terrorismo de Hamas 2 veces. Está muy bien conocido con el terrorismo de Hamas en referencia a los eventos de la operación del diluvio de Al-Aqsa del 7 de octubre. Está muy, muy bien reconocido la capacidad de Israel para producir propaganda y mentiras. Y lo que hemos visto en estos últimos 7 meses ha sido un hilo constante de propaganda y mentiras sobre lo que estaban haciendo en Gaza. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía se traga entero la versión israelí sobre lo que pasó en ese día, el 7 de octubre, hablando de masacre y terrorismo? En
en los medios israelíes, en la radio pública de Israel, el día después, el 8 de octubre, ya había testimonios de personas que habían estado en esa situación desmintiendo absolutamente la versión oficial. Todas las historias de 40 bebés decapitados, las violaciones en masa, la masacre de cientos de civiles inocentes, y uno por uno estas historias han sido desmentidas por testimonios directos de personas israelíes. ¿La pregunta cuál es? Mi pregunta es, ¿cómo es posible que el PSN ha podido simplemente reproducir esa versión oficial israelí en la enmienda? La segunda pregunta es, cuando vino el ministro Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, aquí a dar un discurso en Iruña, hablaba de el Estados Unidos como el principal aliado del Estado español y de Israel como un buen amigo. ¿El Partido Socialista podría mantener a estas alturas la descripción de Israel como país amigo? A ver si el Partido Socialista... Uy, esto parece que se rompe. Si el Partido Socialista presentó la enmienda a la moción que había presentado Bildu, es porque, desde luego, lo que tú estás comentando no lo tiene el Partido Socialista. La versión que el Partido Socialista tiene es la que yo creo que tienen muchísimas personas, no hay otra que diga lo contrario, y por eso reconocemos que el terrorismo no es la solución de nada. Para nada se ha comparado incluso a Hamás con lo que es la Autoridad Nacional Palestina. Eso queda muy claro por parte del Partido Socialista. Lo que sí que queremos condenar son todas las muertes, porque antes hablaba Irati de igualdad. Una muerte es igual, sea de quien sea, al menos así lo concebimos. O sea, la muerte es la muerte para todas las personas, sean de un país o sea de otro. Mientras no haya ninguna fuente que diga lo contrario hasta lo que ahora se conoce, digo de manera oficial, defenderemos, por supuesto, que bueno, el terrorismo no lleva a ninguna parte. Lo que está claro que lo que nos lleva a encontrarnos es el diálogo desde ahí. Y España sigue manteniendo relación con Israel, que también en ocasiones, cuando hablamos de reconocer a las personas que viven en Israel, seguramente hay muchas personas en Israel que no quieren, que por supuesto están rechazando todo lo que está pasando. Entonces, bueno, mi pregunta es que nosotros hasta el momento lo que sí que vamos a rechazar es cualquier acto de terrorismo, porque cada vida humana es importante, sea del país que sea. Por eso presentamos la enmienda. Esa era la razón. Y, por supuesto, desvinculando a Hamás de la Alianza Palestina, con la que se tiene muy claro que es interlocutor y va a ser siempre con el Gobierno de España. Dos cosillas, una rápida. Vamos a seguir avanzando, ¿eh? No, tampoco bueno, que se convierta simplemente en un porque dijo toma y que no hay fuentes. Yo le puedo pasar a todos los partidos en el Parlamento fuentes muy fidedignas con evidencias y testimonios recogidos de los medios israelíes, traducidos al inglés y a otros idiomas, hechos por periodistas de investigación de mucha reputación. Lo que pasa es que eso requiere un poco de trabajo y, por supuesto, los medios occidentales no han hecho este trabajo en general. Entonces, simplemente se repite la versión fantasiosa del oficial israelí en todas partes. Y eso se usa como una coartada para justificar el genocidio que se sigue aplicando Richard, en Gaza. Yo, de verdad, desde el Partido Socialista ni se ve como coartada y, por favor, todos sabemos que no es comparable. Las dimensiones, del horror y la muerte no es comparable, no se puede comparar. Simplemente estamos diciendo que todas las vidas humanas son importantes independientemente del país donde residan las personas. Ahí se basa. No hablamos de cuantificar porque es que no es comparable para nada y yo creo que todos y todas lo sabemos. ¿Más preguntas?
Yo, mientras se anima, a lo mejor, estamos ya, son las 8:25, mientras hay esta especie de intermedio, sí que quería plantear a la gente de la mesa, bueno, aquí hay 4 fuerzas. Según me han transmitido, la organización se invitó en su momento también a UPN, al Partido Popular. Yo no tengo ningún ánimo de convertir esto en un tema doméstico, pero creo que una de las cosas que llama la atención en la opinión pública, incluso en nuestro círculo de relaciones, pero también en los partidos políticos, es que hay una parte del arco parlamentario que, bueno, está menos interpelado, obviamente, para ni siquiera tomar parte hoy en esta mesa redonda. No sé si tenéis, bueno, pues sin citar nombres, tampoco vamos aquí a... Pero sí, bueno, como categoría, ¿no?, anécdotas o sensaciones o... bueno, que separan de lo personal de lo político, pero que habéis percibido en vuestro entorno, en la Cámara Foral, en donde sea, bueno, que esta cuestión no genera un consenso unánime, ni muchísimo menos, y que es una de las claves en las que nos movemos. Carlos parece que tiene... Sí, bueno, por desgracia, digo por desgracia porque mi coalición, y creo que las que estamos aquí lo tenemos meridianamente claro, lamento que no sea posible construir un consenso de mínimos. Nosotros y nosotras, Contigo Navarra, desde el primer momento he dicho siempre, utilizando la expresión que, parafraseando al poeta comunista Gabriel Celaya, entendemos que ante la gravedad del asunto tenemos que tomar partido hasta mancharnos. En esta cuestión nosotros lo tenemos y nosotras clarísimo. No hay igualdad de condiciones entre el Estado ocupante y el Estado ocupado. Entendemos que lo que toca en estos momentos, y así lo estamos intentando demostrar nosotros en el Parlamento de Navarra, es el apoyo inquebrantable al Estado palestino y a la población palestina frente a posiciones más equidistantes o más distantes que quizás lo que buscan es generar confusión. Nosotros entendemos que, insisto, ante la diferencia o ante la distancia del Estado ocupante y del Estado ocupado, lo que toca es generar ese apoyo inquebrantable al pueblo palestino, y lamentamos que no sea posible construir un consenso de mínimos con el conjunto de las fuerzas parlamentarias. Además tiene... Sí, estábamos Olga y yo mirando qué es lo que salió en la pasada, en la moción de la semana pasada, que ahora lo comentará Olga, pero a mí sí que me gustaría decir, tal y como ha dicho Carlos al principio, nosotras estuvimos en el Sáhara, bueno, en los campamentos refugiados del Sáhara hace 2 semanas, y ahí sí que tuvimos unos, en lo que es más, en la tertulia que teníamos a la noche en la Jaima, sí que teníamos un discurso incluso de consenso en determinadas cuestiones, y una cosa es lo que se refleja, pero nosotras hemos tenido una semana de convivencia en la que nos hemos entendido en términos comunes y en casi todo, y respecto a lo... Bueno, ahora... Esta vez todos menos Vox. Eso se me ha olvidado, los he odiado. En la moción que se aprobó el otro día en el Parlamento, o sea, sí, porque realmente fue aprobada, sí que, por ejemplo, hubo un punto en el que todos los grupos lo hicieron de forma unánime. Os lo voy a leer. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno del Estado y a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para impulsar gestiones diplomáticas encaminadas a la desescalada bélica y al mantenimiento de una paz duradera. Por ejemplo, en ese punto sí que todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo. Muchos de ellos también, UPN y PP, lo que hicieron fue abstenerse en la mayoría de los casos. ¿Y otros a favor? Y otros incluso también a favor. El Parlamento de Navarra exhorta a Israel a que acceda a abrir corredores humanitarios y decrete el cese del fuego de forma inmediata y permanente en Gaza y Cisjordania. También UPN votó a favor del Parlamento de Navarra, denuncia el genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza y muestra su solidaridad con el pueblo palestino. O sea que hay... Y en este es tanto UPN... No, PP no. En contra. Pero, por ejemplo, UPN, pues aquí también se abstuvo. O sea,
que algún punto yo creo que algo también se ha avanzado, porque desde que no se quiero decir, por poner también en valor, ¿no? Que creo que de alguna forma al principio las primeras declaraciones se rechazaron unánimemente, pero al optar también por la votación por puntos y tal, sí que es cierto que bueno, eso ha producido que podamos acercarnos un poco con algo tan complejo como es. Tú tienes también esa experiencia. Sí, o sea, yo lo que quería comentar es que evidentemente la entrada de Vox en el Parlamento es un disruptivo que ya lo hemos comentado antes. Es verdad, y lo hemos comentado antes, que parece que UPN en este sentido afloja un poco. Sí que es verdad que tenía una posición más en contra al principio, pero sí que pues vota a favor o se abstiene. Y luego, esto ya percepción mía personal, es verdad que parece hay una lucha entre las derechas, ¿no? Un poco por posicionarse a nivel de tablero, con lo cual también entiendo que es una manera un poco más política de posicionarse, que no lo justifico ni mucho menos, pero que van por ahí. Había nuevas preguntas. Sí, bueno, yo como he comentado antes, agradecer a todos y a todas enormemente que estéis aquí, pero a la vez también quiero mostrar mi desazón. Me siento absolutamente consternada y descorazonada por algunas de las cosas que se están diciendo. Se habla, por ejemplo, de desescalada bélica, en la que evidentemente no creo que nadie se pueda oponer, pero no estamos diciendo cómo. Creo que estamos olvidando que esto es una ocupación, donde hay una potencia ocupante y un pueblo que ocupa. Y la potencia ocupante tiene unas obligaciones por ley, según la Cuarta Convención de Ginebra. Y el pueblo ocupado tiene unos derechos por ley también, como es, por ejemplo, el derecho a la resistencia, incluida la resistencia armada, Resolución 3070. Me parece descorazonador que todavía, como bien ha dicho Sabino, 76 años después se esté abogando por la negociación y el diálogo, concretamente en este tema, ¿no? Cuando evidentemente ha fracasado, porque no estamos hablando de dos iguales, estamos hablando, insisto, de una potencia ocupante y de un pueblo que ocupa. Por tanto, las negociaciones no van a llevar a ningún puerto, nunca nos van a llevar a ningún puerto. Es obligación de todos los gobiernos, no es una elección, es una obligación aplicar sanciones, cumplir el derecho internacional y a quien no lo cumpla, aplicar sanciones. En las sanciones se ha comentado que las sufre el pueblo palestino, esténse tranquilos, que más que con la ocupación no pueden sufrir, pero es que además, si se impusieran sanciones a Israel, el pueblo palestino no las sufriría, porque, para desgracia, el pueblo palestino sigue viviendo prácticamente de la ayuda internacional. Quien lo sufriría sería el pueblo israelí, que los ciudadanos y ciudadanas israelíes, aquí se ha comentado que muchos se oponen, no, se oponen muy pocos. La sociedad israelí en su conjunto es una sociedad sionista y tan solo aproximadamente, según ellos mismos, un 3% se opone a lo que está sucediendo en Gaza. Y ahí pueden leer perfectamente los libros de Ilan Pappe, pueden escuchar a Gideon Levy, pueden leer a Michel Warshawski, que ellos, israelíes, mejor que nadie, conocen a su sociedad. Me resulta descorazonador, insisto, que se siga optando por la negociación y que no se apoyen las sanciones cuando es obligación de todo país, de todo gobierno. Si realmente se quiere poner solución a este genocidio, insisto, estamos hablando de un genocidio, no estamos hablando de algo lejano, ajeno, o sea, es lo más básico que nos convierte en ser humanos, ¿no? Si estamos a favor o en contra de ese genocidio. Se ha hablado también de terrorismo, haciendo referencia a Hamás. Sin embargo, el Estado de Israel lleva décadas creando terror sobre poblaciones civiles indefensas, algo que encaja en la definición de terrorismo, pero nunca, y por lo menos yo en esa moción no lo he leído, se define al Estado de Israel como Estado terrorista, ¿no? Algo que me parece una inequidad de libro. Creo que
seguir abogando por las negociaciones y el diálogo, que yo estoy total y absolutamente de acuerdo, siempre que sean dos iguales, pero en este caso, insisto, no lo son. Entonces, la única vía para solucionarlo es aplicar sanciones, romper relaciones con Israel. Es que no hay otra forma, no hay otra forma. Una vez se hubieran aplicado esas sanciones, entonces ya seguiríamos dando pasos, ¿no? A veces esto nos parece un poco difícil de aterrizar, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, a la compañera Olga y a la compañera Irati, que han abogado por las negociaciones, yo les preguntaría si, por ejemplo, también son partidarias de a una mujer que ha sido maltratada durante años y años y años, a la que su marido le pega constantemente, le hace todo tipo de abusos físicos, psicológicos, le ha asesinado a un hijo. ¿Lo sentarían a los dos para que negociaran? O, como sucede en la actualidad, afortunadamente tenemos una ley, se aplicaría la ley con el maltratador y se protegería a la víctima. Sí que quiero empezar la respuesta, lo tenía apuntado. Lo primero, agradecer tu voz, porque es una voz de una mujer y creo que en todas las intervenciones es la primera voz de una mujer y creo que eso hay que ponerlo en valor, así que por esa parte es que ricasco. Luego, respecto de las sanciones, no hemos dicho, o yo por lo menos no quiero decir en ningún momento que no estemos a favor de apoyar las sanciones. He dicho que sí, que hay que apoyarlas, siendo conscientes de cuáles no van a influir en una población, en una determinada población. Luego, el símil que has hecho al final me parece, sinceramente lo digo, y esto ya lo digo como Irati Jiménez, me parece un símil peligroso cuando asumimos determinados casos concretos y qué hacemos con este caso concreto, porque yo no te puedo responder. No sé qué le ha pasado, cuál es el caso de esta mujer, cuál es el caso de este hombre, cuáles son las circunstancias, qué es lo que esa mujer víctima necesita, cuál es su acompañamiento, cuál es su red, cuál es la red de la persona agresora. Creo que ese es un caso que lo tendríamos que abordar desde total integridad. Entonces, es peligroso porque hay que conocer las situaciones concretas y, sobre todo, cuando hablamos de hay que juntarles, habrá que preguntarle a la mujer qué necesita. Habrá que preguntarle a la víctima qué es lo que necesita y qué es lo que necesita para sentirse reparada, que es a lo que tenemos que llegar, y qué es lo que necesita para tener una garantía de no repetición de este caso. Y creo que deberíamos de abordarlo desde ahí. Yo es que un poco al hilo de lo que decía también Irati cuando hablábamos de que hablabas tú de sanciones, no sabemos lo que comentábamos al principio, además en la misma línea, qué dimensión pueden tener esas sanciones. O sea, yo desde el Partido Socialista, desde luego, el diálogo es lo que hay que poner encima de la mesa. Decía que la declaración esta mañana de que se va a reconocer el Estado es el principio, no es el final del proceso. Confiamos, o yo espero o deseo, que quizás sea más un deseo, ¿no? Que ahí sí que también hablo como Olga, ¿no? Que se llegue a acuerdos. No me parece que la solución sea ni fácil ni la única. Me parece muy complicado, Lidón. Te lo digo como lo siento y como Olga, también desde humildemente la respuesta que te puedo dar. Y creo que hay muchas cosas que se nos escapan, sinceramente, en el conflicto. Sí que se le ha preguntado muchas veces y lo ha dicho repetidamente, ¿no? Lo que necesita es que cese la ocupación y el colonialismo, ¿no? Y los únicos que podemos realmente cumplir lo que ese pueblo maltratado está sufriendo es la comunidad internacional. Es el único que puede hacer cumplir a Israel con el derecho internacional. No se exige nada más, ¿no? Tenemos tiempo para eso. Aquí hay pregunta. ¿Qué tenemos? ¿5 o 10 minutos para ir? Buenas tardes. Yo llegué al final. Perdón. Solo tengo una pregunta. La acerco más. Ahora. ¿Vosotros creéis, que las decisiones las toman los presidentes de cada país
¿Sí o no? No hay unas personas con un nivel de poder terrible que son los que toman las decisiones. Perdonad, solamente dejo eso. Es una pregunta. No sé si alguien, a colación de esto, quiere hacer algún tipo de reflexión. Por ejemplo, si la memoria no me falla, me parece que no ha salido el rol de Estados Unidos, o no ha salido muy significado, ¿no?, en todos estos minutos. No sé si tenemos que apuntar también al papel de Estados Unidos y al papel de un entramado de intereses que incluso a la hora de la reconstrucción, antes hablabais del Sáhara, yo recuerdo en un congreso entonces se llamaba Arquitectos sin Fronteras, ¿no? Había alguna reflexión también sobre lo perverso de asentar los campamentos de refugiados saharauis, en tanto no había una solución, ¿no? No sabían, les quedaba la duda ética de si estaban colaborando con ese statu quo o estaban aliviando la situación de las personas. Entiendo que ahora habrá también muchas empresas que se froten las manos pensando en una reconstrucción. El otro día un experto también me lo decía, ¿no? Israel sabe que la Unión Europea va a financiar. Lo que pasa es que ahora el nivel de destrucción es tan colosal que estamos en otra pantalla, ¿no? Pero el poder, como siempre, es el que se visualiza y el que está justo detrás en otro estrato, ¿no? Sí, me parece muy pertinente y muy oportuna tu reflexión, Jesús, porque a Irati y a mí y al resto... de la suya, sí, por supuesto. De la del señor. Pero hace 15 días en los campamentos de refugiados saharauis nos contaban que cuando se construyeron las carreteras y cuando se instalaron las torretas de luz eléctrica, la población saharaui lloraba porque entendía que eso ya no iba a ser un campamento de refugiados transitorios, sino que se iba a institucionalizar su situación en el refugio. Lo ha comentado Jesús y yo creo que hay que señalarlo hoy aquí. Si el Estado sionista de Israel, como ha dicho Irati y como ha dicho también Itxaso, es el Estado del mundo que más resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas ha incumplido, es porque se siente absolutamente respaldado por los Estados Unidos de América y, por tanto, se siente impune ante cualquiera de sus más aberrantes crímenes. Lo estamos viendo cuál es el mensaje de Estados Unidos: represión hacia los jóvenes que se movilizan, a los universitarios y las universitarias, prohibición de las manifestaciones en las principales ciudades y la de un continuo apoyo al Estado genocida de Israel. Es evidente, yo soy una persona comunista, soy anticapitalista y como decía en aquel momento Lenin, en aquel famoso libro, el imperialismo es la fase superior del capitalismo y siempre que al poder económico le interesa la intervención en terceros países, siempre se pone al servicio de las causas más injustas, como estamos viendo en estos momentos, y ese apoyo inquebrantable de Estados Unidos al Estado sionista de Israel. Es evidente lo que dice Carlos, ¿no? Y es verdad que Israel en este caso, bueno, pues cuenta con una impunidad ya no solo de Estados Unidos, sino yo creo que a nivel de toda la comunidad internacional. Es verdad que la ONU ahora mismo se ha posicionado, pero es verdad que se ha posicionado tarde y con una respuesta que al principio dejaba mucho que desear. También hubo votaciones a nivel de Parlamento Europeo donde se posicionaron solo 2 países a favor de Palestina, con lo cual es un respaldo de Estados Unidos principalmente porque es la primera potencia, pero toda la comunidad internacional. Entonces aquí, bueno, pues asumimos responsabilidades todos. Y luego es verdad, ya se me ha ido. Bueno, es un poco al hilo, ¿no? Que es verdad que Israel ha demostrado impunidad a nivel de todo, no se le han sancionado y no se ha manifestado en la sociedad como se han podido manifestar frente a otros conflictos, y es verdad que cuando se ha manifestado, incluso pacíficamente, y tenemos el ejemplo en Estados Unidos, la población civil de Estados Unidos ha salido perjudicada. Entonces, bueno, pues hay que hacer una reflexión también qué hay detrás de este conflicto. ¿Alguien se queda con las ganas de tomar su turno de palabra? Bueno, pues parece que no hay... Pregunto yo. No queda bien, pero bueno. A ver, hemos comentado aquí que en Navarra ha habido unas movilizaciones. Aquí habéis ensalzado muchísimo al movimiento estudiantil, pero vamos, que os quede constancia que las movilizaciones
a nivel de personas mayores, adultas, han sido constantes, semanales, multitudinarias, en el ámbito sanitario, en el ámbito de los institutos. Bien, ¿no os parece, y va la pregunta para los cuatro, ¿no os parece que hay un desfase muy grande entre verdaderamente todas esas movilizaciones y la respuesta política se queda corta? Porque las manifestaciones que estamos teniendo aquí en Navarra, la palabra que se oye por excelencia es boicot, desinversiones, sanciones. Lo decimos alto y claro. Entonces, en serio, ¿tenéis miedo a no decirlo claramente? Y bueno, el papel de Europa en este tema queda ya muy lejos. Ucrania sale siempre como comparativo. Ahí no hubo problema en boicotear a Rusia en Eurovisión, en la FIFA y no sé qué, en un montón de sitios. Aquí Israel se salva de todo. La clase política, ¿qué hace? Seguramente que la clase política nos quedemos, porque creo que nos pides que respondamos así, entonces nos quedemos cortas, no lleguemos a la altura de lo que la calle está pidiendo y nos toca asumir responsabilidades respecto de ello, por supuesto. Y has dicho, el papel de Europa se queda lejos. Creo que tenemos, no quiero hacer campaña política ni mucho menos, pero poner encima de la mesa que tenemos unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina. Creo que es aproximadamente el 60% o algo así de normativa que nos viene de Europa. Alguien ha mencionado también las intervenciones, cuáles fueron las palabras de Ursula von der Leyen. Creo que ahí es también donde tenemos que participar, ser conscientes de lo que puede llegar a venir, del discurso de ultraderecha que estamos teniendo y a qué nos podemos enfrentar. Y desde ahí Europa nos viene lejos, pero en Europa tenemos que estar. Y ahí también se tienen que oír las reivindicaciones. Yo he dicho al principio que me parecía muy importante el movimiento, en este caso, de Yalana Farroa por Palestina, porque había llegado incluso a Tudela. Y digo que ha llegado incluso a Tudela porque parece que las cosas cuesta que lleguen. Es curioso, la distancia es la misma, ¿verdad?, de unos y de otras, pero parece que se hace más larga. Para mí ese es el movimiento mayor que se ha hecho. Sí que creo que lo que nos pasa un poco con los estudiantes es que como que nos mueven. Lo he dicho, que lo he reconocido como en primera persona cuando yo acampaba por el 07, hace un montón de años, ¿no? Entonces, quizá lo he dicho con ese sentimiento cuando yo recordaba que en el muro de Tudela pues acampamos por conseguir el 07 para la cooperación al desarrollo y estuvimos pues todo el fin de semana. Quizá es desde fusionarme, ¿no?, con ese reconocimiento estudiantil, y desde luego estoy con Irati que posiblemente en este caso los políticos no estemos para nada a la altura con respecto al pueblo. Quizá por lo que se ha comentado también, que hay, primero porque yo creo que aquí somos políticos pequeños, o sea, en comparación con lo que es el Gobierno de España o en este caso Europa, que yo creo que Europa es muy importante, y sobre todo con todo lo que estamos viendo, ¿no?, de lo que está viniendo, que a veces son, no sé si se puede hablar ahora, ¿no?, de esto además, de las elecciones. Bueno, da igual. Que he dicho que las hay. Eso. A ver si la vamos a liar sin más. Bueno, pues eso, que... Perdón. No se puede pedir el voto, pero se puede hablar de las elecciones todo lo que Bueno, queráis. yo no lo sé, pero quiero decir que es cierto que a veces no le damos importancia a cosas que sí que son importantes y que se deciden muchas cosas de las que estamos aquí, y que los políticos, en este caso yo me reconozco como política pequeña con posible poca incidencia, y entono también el mea culpa, que seguro que no hemos estado ni hemos sido capaces de estar a la altura como lo ha estado tanto el movimiento de Yala como en este caso el movimiento estudiantil. Bueno, yo voy a poner un poco la nota disruptiva aquí, porque es verdad, y lo he comentado en este caso antes con Carlos, pero es verdad que lo he comentado anteriormente en otros foros, y evidentemente valoramos mucho el movimiento estudiantil, pero voy a hacer una crítica, bueno, que yo, por ejemplo, los he echado en falta que se hubiesen movilizado más rápidamente. Quiero decir, aquí en España el movimiento estudiantil, yo, bajo mi opinión, creo que ha llegado tarde para lo que se esperaba de ellos. O sea, hemos empezado a movilizar en otros países con mucha más fuerza. Es verdad que mejor tarde que nunca, pero es cierto que, bueno, pues se podían haber movilizado un poco antes, ¿no?
Y luego comentabas, Isabel, es verdad, y comparto contigo al 100% la pasividad que se tiene con Israel. Lo he comentado antes, hay que ver qué intereses hay detrás, porque es verdad que tiene una impunidad que no lo tiene en otros países, ¿no? Y luego, evidentemente, entonar, como dice Olga, el mea culpa, porque es un conflicto a gran escala. No tenemos la incidencia o no tenemos la capacidad de incidir directamente, pero nos podemos quedar por eso de brazos cruzados, ¿no? Y evidentemente pues tenemos que dar un paso más al frente y seguir exigiendo, bueno, pues el compromiso, por ejemplo, al presidente del Estado, que la contundencia que ha tenido con Argentina, en este caso de romper relaciones diplomáticas, pues la tenga igual con Israel. Sí, y yo brevemente, yo creo que si el presidente del Gobierno hoy ha anunciado ese reconocimiento el próximo martes del Estado palestino, es gracias a las movilizaciones sociales. Por comentar, en el año 2014 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley con 319 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra. Si esa proposición no de ley no se tradujo en un reconocimiento inmediato, es por el total sometimiento de la estructura del Estado español a la Unión Europea. Una Unión Europea, desde su construcción a través de los tratados de Maastricht y Lisboa, absolutamente neoliberal y absolutamente belicista, que carece de un posicionamiento internacional propio y está absolutamente sometida a los dictados de Estados Unidos y de la OTAN. Eso hay que decirlo así. Por eso la importancia, como ya han comentado mis compañeras, de las próximas elecciones europeas y también la importancia de reclamar en el seno de esas elecciones europeas, de esa campaña electoral, lo necesario de una política internacional propia y soberana de la Unión Europea en un contexto de mundo multipolar en el cual hay que crear otro tipo de relaciones para que la paz sea el instrumento, la herramienta mediante la cual los distintos pueblos del mundo puedan convivir de manera fraterna. Bueno, son casi las 9. Una cosa muy breve, muy breve, muy breve. Desde ahí mismo. Por favor, os pediría a vosotros políticos, no hace falta, ya se me oye. A vosotros políticos y a toda la gente que estamos aquí y a mucha que no ha venido, que es una pena. Yo estoy todos los martes que puedo y en todas las manifas que puedo, porque creo que es lo que tengo que hacer y no me va la vida en ello, o sea, pero es lo que hay. O sea, que no os durmáis en los laureles. Por favor, intentarlo todos los días. Llevar el pañuelo no cuesta nada. Poner en el estado, en el WhatsApp, no cuesta nada hacer acciones pequeñas. No nos olvidemos de que está ahí. Es urgente. Para ellos es una cosa urgente. O sea, es penoso esto. Y de verdad que están muy bien, ha estado muy bien la charla y demás, pero no me parece suficiente. Y me voy pensando que no me parece suficiente. Ni lo que hacemos cada uno, yo lo intento en todo mi entorno y soy una pesada, ya lo puse en el WhatsApp, pareceréis que soy una pesada, pero ellos se mueren. Y nosotros estamos aquí viviendo como Dios. Entonces, os agradecería a todos que pongáis el granito de arena todos los días. Se es pesado, pero no creo que ninguno de nosotros quisiéramos lo que está sufriendo ese pueblo. O sea. Me parece una excelente aportación para cerrar este debate. Han sido casi 2 horas. Yo creo que nos vamos todos y todas con ese compromiso de persistir, de aumentar, de intensificar nuestra capacidad, nuestra pequeña capacidad, cada uno en su territorio, en su entorno. Yo creo que han sido aportaciones con muy buen tono, muy constructivas. Bueno, yo creo que también desde su aportación individual, además de venir a representar a su formación política. Yo creo que eso es de agradecer, nada mitineras, y por lo tanto me parece que también eso merecen un aplauso. Y antes de que os vayáis, bueno, volver a agradecer a las 4 ponentes y, por supuesto, al compañero Jesús Barcos, el estar aquí, a todos vosotros y vosotras, por seguir preocupándoos y estando ahí, como decía la compañera, cada día por parar este genocidio. Y quería comentaros que este viernes en Catacrac a las 7 va a haber también una charla muy interesante, el consumo como herramienta sociopolítica, abordando precisamente el tema de boicot. Tendremos con nosotras a la coordinadora europea
de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel hasta que cumpla con la legalidad internacional vigente. Entonces, bueno, es la verdad una oportunidad inigualable, ¿no?, para escuchar de su propia voz, ¿no?, de qué va esta herramienta, cómo se puede aplicar, qué objetivos tiene, ¿no?, que al final no es otro, como comentábamos antes, que acabar con el colonialismo y la ocupación israelí, ¿no?, que son realmente los que están provocando tanto sufrimiento, por supuesto, en el pueblo palestino, pero también en la propia sociedad israelí, ¿no? Por eso es absolutamente fundamental terminar con el colonialismo, el apartheid y la ocupación. Y también invitaros a todas y a todos y a todas al próximo fin de semana. Tendremos un fin de semana de deporte por Palestina. El viernes habrá una charla en Atarrabia sobre mujer, suelo pélvico y deporte. El sábado serán actividades de fitness, de zumba, con batucada, muy divertidas. Y el domingo serán partidos de pelota de hombres, de mujeres, de paleta goma. Todo el mundo viene de forma voluntaria. La entrada del viernes es gratuita, aunque tenéis que comprar igual la entrada en Ticketic. Y las del sábado y el domingo están a 10 euros. Quien quiere puede aportar más, también está la opción. Y todos, aunque no podáis ir, también podéis donar, porque el dinero que se recaude irá para un hospital con el que llevamos años colaborando en el norte de Gaza, que ahora mismo está en una situación terrible. Hoy mismo me comentaba una compañera desde dentro del hospital que los francotiradores están ya en los edificios vecinos. Ayer les tirotearon y les destruyeron los tanques de agua que tienen en el 5º piso. La situación es dramática, sobre todo porque sabemos cómo han actuado en otros hospitales. No solo cómo han actuado, sino que se están sacando las fosas comunes con personal médico, con sus batas puestas, con las manos atadas a la espalda, algunos decapitados, otros enterrados vivos. O sea que imaginaros, ¿no?, la angustia es máxima y desde luego cuando vemos aquí, como decía la compañera, tanta inactividad, pues bueno, ¿no?, muchas sentimos una tristeza tremenda, ¿no?, porque esto es un problema político y hay que aplicarle una solución política. Y las herramientas existen, no son difíciles, existen, están ahí, nos la da el propio derecho internacional, ¿no? Entonces, bueno, animaros a todas y a todos a que vengáis el viernes a Catacrac y el fin de semana que viene a veros con nosotras haciendo deporte por Palestina. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas.